Bienvenidos y bienvenidas a quienes estén del otro lado acompañándonos. La intención de este ciclo de entrevistas a personalidades destacadas de la ciencia es la reflexión conjunta desde la comunidad científico-académica hacia la construcción ciudadana en temáticas de interés público. Iniciaremos con un tema que, además de ser apasionante, trasciende las esferas del ámbito académico, dado que la toma de decisiones basadas en la investigación atañe al bien común de la sociedad. Soy Aileen Gurfein, licenciada en Ciencias de la Comunicación y especialista en bioética. Me dedico a la docencia y a la investigación de fenómenos comunicacionales en salud. En este primer encuentro abordaremos el tema integridad científica en América Latina de la mano del doctor Sergio Liteuca. El doctor Sergio Liteuca es médico cirujano por la Universidad de Buenos Aires, magíster en salud pública por la Universidad del Salvador. Actualmente dirige el Departamento de Bioética de la Facultad de Cirugía de la Universidad de Miami, Florida. En sus trabajos más recientes aborda temas como integridad científica en América Latina y dilemas éticos del uso de la inteligencia artificial en medicina. Hola Sergio, muchas gracias en primer lugar por brindarme esta entrevista. Hace unos años atrás tuve el placer de participar como oyente de una serie de webinars sobre integridad científica en la región latinoamericana por Voz Impartido, que despertaron mi interés. Por ello, la primera pregunta que quisiera hacerte es, ¿cómo llegás al mundo de la bioética? Hola, muchas gracias, Aileen, por esta invitación. Muy contento de estar aquí con vos. Te hago una aclaración al principio. Yo soy el director internacional de mi instituto, no el director general. El director general es el doctor Kenneth Goodman, con Bueno, quien, le mandamos un saludo también. por supuesto. ¿Cómo llegué al mundo de la bioética? Eh, yo empecé, como casi todos los de mi generación en Argentina, con un conocimiento muy vago acerca de lo que era la bioética. Yo me recibí hace ya demasiadas décadas. Y en aquel entonces la idea de la bioética, sobre todo para los que, como en mi caso, elegíamos ser cirujanos, parecía una actividad demasiado lejana con la realidad de los pacientes. Nosotros estábamos para la acción, la bioética estaba para la reflexión, y los cirujanos en aquel entonces pensábamos que era patrimonio de los clínicos usar la reflexión. Nosotros éramos operadores en el sentido estricto de la palabra. Pero ya en Argentina en aquella época estaba Mainetti, había gente trabajando y por supuesto en los Estados Unidos había toda una escuela de bioética que estaba funcionando, especialmente después de los años 70 en principio. Pero Argentina en aquel entonces, sin internet, para quienes no teníamos posibilidad de estar vinculados al mundo, era una cosa, lo que era bioética era algo muy abstracto. Ujú. Sin embargo, durante la práctica, y yo practiqué medicina asistencial por 20 años, había aspectos, sobre todo, y sobre todo para quienes trabajábamos en la provincia de Buenos Aires, donde estaba el hospital, en donde yo prestaba mis servicios, que sin entender o sin conocer demasiado los aspectos éticos representados en la bioética, chocaban, daban algo intuitivamente, sea por la falta de recursos, o por la falta de recursos mal aprovechados, o por las situaciones con los pacientes, situaciones que en mi conocimiento se han magnificado en los últimos años, pero ya en aquellos años, y te estoy hablando de principios de los 80, la situación en los hospitales de la provincia de Buenos Aires era bastante difícil. Nosotros no pensábamos todavía en términos bioéticos, pero sí pensábamos en términos de asignación de recursos, de inequidades, de injusticias y de las propias dificultades que se nos presentaban al tratar con poblaciones cada vez más marginalizadas. En los 90 tuve la oportunidad a mediados de los 90, de dejar la vida hospitalaria y empezar a trabajar en el área de prestación de servicios desde el aspecto de la organización. Y
nuevamente entonces allí, y ese fue mi primer contacto con quienes estaban trabajando en bioética en los Estados Unidos, desde el punto de vista de la asignación de los recursos. En aquel entonces, en los 90, en Estados Unidos se discutía mucho los temas el sistema de salud, las distintas maneras de financiar el sistema de salud, y eso me interesó eh, bas- bastante como para comenzar a vincularme con quienes estaban trabajando en aquel entonces. Así fue que conocí a Jonathan Moreno, un bioeticista de los Estados Unidos, quien en aquel entonces era parte de la comisión que había llamado Hillary Clinton para trabajar en una reforma del sistema de salud que finalmente no se concretó. Y una cosa llevó a la otra. Eh, Empecé una maestría en salud pública porque quería tener un poco más de conocimiento con respecto a todo el aspecto teórico que rodeaba la asignación de los recursos en la salud y las prioridades o la determinación de prioridades en salud. Y en los años, a fines de los 90, comencé a trabajar para una consultora ubicada en Washington en programas de reforma de salud. Y eso me acercó a la bioética, no desde el punto de vista de la filosofía, sino desde el punto de vista de las realidades de distribución de recursos o de asignación de prioridades. Me mudé a los Estados Unidos en el año 2000. Seguí trabajando en Centroamérica, contratado por esta empresa consultora en programas de Banco Mundial. Y a principios de los años 2000 fui convocado por el Instituto de Bioética de la Universidad de Miami para trabajar en programas en América Latina. Ya no en el área de distribución de recursos específicamente, sino en el tema de ética de la investigación biomédica, un aspecto que también, de la misma manera como paradójicamente comencé a ver en los 80 en cuanto a cirugía y hospitales de la provincia de Buenos Aires, también me interesó por las mismas dificultades que existían en lugares en donde se realizaban experimentos o ensayos clínicos, tal vez sin los recaudos necesarios que se tienen para poder efectuarlos de manera ética y segura. Y así fue como comencé a trabajar en el área de ética de investigación, integridad científica, y desarrollé mi carrera básicamente desde los Estados Unidos, trabajando en el aspecto internacional, principalmente en América Latina, pero también en colaboraciones con universidades de la India, de Uganda, de Japón. Y bueno, me abrió un panorama mucho más amplio y así que aquí estoy ahora ya eh, desarrollando específicamente aspectos que tienen que ver con esto y agregando el área de inteligencia artificial en medicina, que también es un aspecto sumamente eh, disruptivo. Tal cual, disruptivo, controversial. em, por lo que me contás, que es una trayectoria súper interesante y altruista también, quisiera preguntarte, ¿sentís que estuvo atravesado por el concepto de integridad? ¿Y cuál sería para vos el concepto de integridad científica? ¿Existe un concepto unánime a nivel global? ¿Existen diferentes interpretaciones del concepto? El tema de integridad científica, por supuesto que hay valores que son unánimes y que son independientes de factores culturales. O sea, creo que cuando hablas de integridad, más allá del concepto etimológico de la palabra integridad, que es la uniformidad, lo único, lo entero, la integridad tiene que ver con aspectos personales como son la honestidad, Ujú. el planeamiento, la metodología de los estudios, en dar créditos a quienes te ayudaron, en cómo hacer los reportes, en el rigor metodológico también, cómo se interpretan los hallazgos, en la transparencia y en rendir cuentas. Ahora bien,
En lo que tiene que ver con cómo se entiende internacionalmente los aspectos de integridad científica, yo te diría que hay una diferencia grande, no en definiciones, intuitivamente todos entendemos lo que tiene que ver con ser íntegro. Sin embargo, nuevamente este es un aspecto, el de la integridad científica, que en América Latina todavía se está un poco rezagado, porque no hay un registro más o menos fehaciente con respecto a problemas que existan por falta de integridad. Ujú, Eh, la ciencia se basa en la confianza. Cuando vos lees una publicación, un trabajo, entendés que esa publicación tiene una base de honestidad, de rigor metodológico, de transparencia en la forma que se llegaron a las conclusiones. Y ese trabajo sirve, por un lado, para difundir conocimiento, pero por otra parte sirve para que quienes lo han escrito puedan progresar en su carrera, porque la productividad del investigador se basa en lo que escribe. Después ujú, podemos discutir si esto es adecuado o no. A partir de los años 70 también, si bien hay episodios y anécdotas que van de mucho antes, se empieza a ver en los países más industrializados, en los países centrales, en los países donde más se invierte en ciencia, y particularmente en el caso de Estados Unidos, pero también en Inglaterra, en Europa, problemas en falta de honestidad al desarrollar trabajos. Esto es, trabajos que a lo mejor se habían presentado como originales, pero que no fueron tales, fueron robados de otros o plagiados. Trabajos que fueron, digamos, modificados en cuanto a la metodología para poder dar el resultado que el investigador quería que dé, independientemente de lo que los hechos decían que tenía que ujú, dar. Fabricación o trabajos falsificados, realmente. Esto llevó, y fíjate que aparte de los Estados Unidos, fueron los países escandinavos los que en los principios de los años 90 desarrollaron toda una serie de definiciones acerca de lo que es integridad científica, porque para poder manejar los aspectos de integridad científica desde el punto de vista institucional, tenés que tener definido qué es lo que es integridad científica, de manera tal que todos partan de las mismas bases, y qué es ujú, lo que es mala conducta científica. En los Estados Unidos hubo una serie de escándalos que generaron la intervención del Congreso entre los años 80 y el 90, particularmente involucrando a un investigador que después fue absuelto porque él no tenía nada que ver, que es David Baltimore, un premio Nobel en genética, muy largo para explicarlo ahora, pero que tiene que ver, tuvo que ver con la preocupación de los políticos de entonces. Posiblemente los políticos de entonces tenían una visión un poco más clara que los políticos que estamos viendo actualmente, por lo menos aquí, en cuanto a preservar la confianza pública en la ciencia. Y esto generó que entre los años 70 y los años 90 en los Estados Unidos se desarrollen distintas definiciones políticas para poder enmarcar el concepto de integridad científica. ¿Y qué es lo que vemos en América Latina en tanto? Muy poco. Hoy día Perú tiene una regulación a partir del CONCITEC, que es el Consejo de Ciencia y Tecnología, pero que poco ha servido porque en escándalos durante la vacunación contra el COVID ha habido muchísimas faltas serias en cuanto a lo que manejo de conflicto de interés y ese tipo de situaciones. Argentina tiene muy poco, tiene el CONICET y tiene cuestiones vagas, porque un aspecto tiene que ver con la teoría, que sí, todo el mundo puede decirlo, pero otro aspecto importante es cómo llevas esa teoría a la práctica de manera institucional. No tenemos demasiado registro de retractaciones, o sea, publicaciones que son retiradas por los editores por problemas metodológicos, problemas de plagio, problemas de fraude o por diferencia de autores, por un sinnúmero de posibilidades. Y
Sí, lo que se nota es que también, coincidentemente con eso, en América Latina, y Argentina no es la excepción, hay muy poca inversión en ciencia y tecnología. Mm. Entonces se da que con poca inversión en ciencia y tecnología, tampoco el desarrollo científico representa un incentivo económico como para poder generar recursos. Y no es casualidad que los países que más están preocupados por aspectos de integridad sean aquellos países que más invierten en ciencia y tecnología. Por eso hay, yo diría, diferencias sustanciales en cuanto a cómo se enfocan los problemas, no en los conceptos, pero en cómo se manejan estos problemas desde las instituciones que investigan, sea en los países industrializados y en los países como en América Latina u otras regiones en donde la investigación científica no es tan relevante, no porque sea poco importante, sino porque no tiene significancia económica. Bien, sí, siendo que la producción argentina en ciencia también tiene resultados, tiene impacto a nivel mundial. Digamos, hay una producción científica muy interesante y de todas formas, como comentabas, el tema del COVID, de las vacunaciones, de, eh, bueno, todo el fenómeno que implicó. Desde ese lugar, ¿cómo notás que haya impactado en el vínculo entre sociedad y ciencia, ¿no? Porque hablábamos del tema de si no existe confianza en la ciencia, trae aparejado cuestiones que pueden ser dañinas para el total de la población, ¿no? Como el elegir quizás abstenerse de una vacuna. ¿Cómo encontrás vos actualmente, post pandemia, el vínculo entre en la región América Latina, como vos decías, ¿no? Porque cada contexto es particular. Y por eso en América Latina, ¿cómo encontrás actualmente desde tu visión el vínculo entre la sociedad y la ciencia? Y yo no lo separaría en América Latina, si bien cada país tiene sus características particulares. El vínculo en la confianza pública entre la ciencia, los investigadores y la población está roto. Y esto tiene que ver con aspectos vinculados a la mala conducta científica, a la aparición de comunicadores ignorantes que entienden muy poco de lo que se habla y también de una cuestión, de cuestiones ideológicas. Si vos te pones a mirar lo que ha ocurrido, por ejemplo, pongamos en el caso de Argentina, en el caso de Argentina con respecto al COVID. eh, Supuestamente seguir la ciencia, que era lo que se decía en aquel entonces y lo repetían todos los comunicadores, era tener a todo el mundo encerrado la mayor cantidad de tiempo posible. Argentina es uno de los países con más muertes por COVID en la región. Perú, Argentina, países que han sufrido en aspectos muy relevantes en lo que tiene que ver con tener la gente inmovilizada. Hemos visto, por ejemplo, yo me acuerdo del caso de esa pobre señora que estaba tratando de tomar un poco de sol, una reposera sola en una plaza y la policía alrededor. O sea, la ciencia, o el seguir la ciencia, tal vez no es la ciencia, pero Ujú. quienes han interpretado la ciencia han hecho disparates en Argentina y en el mundo. Y eso tiene consecuencias. El tema de las vacunas. El tema de las vacunas empieza particularmente en Inglaterra en los años 90 con un investigador, Wakefield, que hace un fraude en estudios sobre la vacuna triple, rubiola, paperas, y me fue ahora la otra, en donde asume la existencia de
la presencia o la generación de autismo con la vacunación y presenta una serie de estudios totalmente fraguados. Esto se publica en el Lancet en los años 90. Empiezan a aparecer indicios que estos estudios eran fraguados, que los chicos que se habían presentado como casos en realidad sufrían de autismo desde antes de la vacunación, Claro, independientemente de... independientemente de eso. Pero la retractación de este artículo, que fue un artículo seminal en ese entonces porque, digamos, identificó exactamente el proceso de vacunación con la generación de autismo, tardó entre 8 y 9 años, más o menos. Wakefield fue despojado de su licencia médica en el Reino Unido, vino a Estados Unidos, creo que de hecho en la primera presidencia de Trump era uno de los que estaba alrededor asesorando en el tema de antivacunas. Pero todas las teorías conspiracionistas con respecto a la vacunación se expandieron. Lo mismo ocurrió con el uso de hidroxicloroquina durante el Sí, COVID u otros medicamentos. totalmente. Entonces, Los medios también difundieron en su momento, generando un todo, impacto negativo. exacto, Sí. exacto. Y aparecieron pseudoexpertos hablando del tema como si realmente supieran. A esto se suma la cantidad de escándalos que ya empiezan a ser conocidos por la gente en mala conducta científica. Ujú. Es problemas de publicaciones donde determinado tipo de conducta o de tratamiento después es refutada porque se descubre que los datos que se utilizaron fueron fraguados y otro tipo de circunstancias que hace que la relación entre el público y la ciencia esté dañada. Y da la sensación, si vos te pones a mirar el secretario de salud propuesto aquí en los Estados Unidos, eh, Kennedy, que es un ferviente antivacunas, que esto va a seguir en aumento. Y ya no es un problema de sectores marginales de la población, empieza a ser un problema también en sectores de dirigentes políticos. Ujú. Eh, no imagino cómo va a terminar esto. Sí te puedo decir que, por ejemplo, en el caso de la vacuna de los escándalos de Wakefield, que era sarampión, paperas Eso. y Ujú. rubiola, se me había borrado en su momento. Eh, el hecho que muchos chicos dejaran de ser vacunados eh, generó un incremento en los casos de sarampión que en muchos casos terminaron con encefalitis o con problemas serios. O sea que dejar de vacunar no es gratis. Pero La rubiola había sido erradicada, si no me equivoco, y resurgió, ¿no es cierto? Como... la paperas no ha sido erradicada. Erradicados son pocas enfermedades. La viruela es una de las enfermedades que ha sido erradicada por las vacunaciones masivas. Pero sí había un impacto mucho menor eh, de sarampión. Ujú. O sea que cuando vos tenés una masa crítica importante no vacunada, bueno, tenés muchas posibilidades para generar eh, brotes en comunidades como escuelas o donde se reúnan personas o chicos. Sí. Eh, Y todo esto, sobre... sí, sí, No, no, discúlpame, no, no te quería interrumpir. no, que todo esto ha sido fomentado por publicaciones pseudocientíficas en donde por supuesto, ha habido complicaciones en algunas vacunaciones. Ningún acto médico, ninguno, está libre de alguna posibilidad de complicación. Lo que vos me medís siempre es el riesgo-beneficio. ¿Cuál es el beneficio Totalmente. de vacunar a una mayor cantidad de gente contra el riesgo eventual de una complicación que por otra parte las vacunas hoy día son muy seguras en general? Ujú. En general, Totalmente. depende del tipo de vacuna. Sí, claro, pero vacunas testeadas como las que vos te referís, eh,
sí tienen el grado de desarrollo en cuanto a ensayo clínico para asegurar que el beneficio es mucho más grande que el posible daño o los riesgos, y además están probadas ya hace años, con lo cual Sí, es diferente quizás a la situación del ensayo clínico para la vacuna en una situación de emergencia sanitaria, ¿no? Como sucedió con las vacunas claro, del COVID. tal cual, es como tal cual como vos lo decís. En la emergencia del COVID, por supuesto, los tiempos de ensayos clínicos se redujeron notablemente. Sí. Mm. Y quizás esto cambia un poco el paradigma científico, o sea, cómo los tiempos de ensayo, podríamos hablar de que fue un experimento durante, o sea, no me sale el término ahora, que se experimentó durante el surgir, o sea, en el devenir de la enfermedad. Bueno, en lo que tiene que ver con las vacunas de ARN mensajero, que son las de Pfizer y Moderna, en realidad el uso de ARN mensajero se está experimentando hace mucho tiempo, no era novedoso. Ujú. En- en- se estaba experimentando en el área de la oncología, de tratamientos de cáncer o de investigación de cáncer. O sea que en Sí, realidad modificar, digamos, un enfoque para tratar de generar un resultado distinto. No fue algo que surgió de la nada. entiendo. Por supuesto que la aceleración del ensayo clínico pudo poner en su momento cuestiones acerca de la seguridad de estas vacunas, seguridad que hasta el día de hoy, en realidad, a juzgar por los resultados, no parece que sea algo controversial. Las de AstraZeneca, que si vos recordás, esas generaron problemas de tromboembolismo, es otra Ujú. plataforma, otro tipo de situación y sí han tenido complicaciones mayores. Todo esto puesto en el contexto de lo que fue la pandemia. Ahora, con la perspectiva del tiempo, podemos decir que tal vez, me atrevería a decir, es la única solución posible para una situación que ya estaba enloqueciendo y destruyendo económicamente a un sector importante de la población. No solamente en América Latina, sino en el mundo, pero en América Latina todavía peor, porque cuando vos tenés tanta economía informal, gente que no puede trabajar y que está condenada a estar encerrada en cuarentenas, realmente nuevamente la ecuación riesgo-beneficio te permite pensar que esa solución fue acertada y de hecho lo fue. Hoy día no estamos hablando, COVID no desapareció un poco por los procesos naturales de los virus en donde en sucesivas mutaciones van perdiendo su virulencia, pero por Ujú. otra parte obviamente podemos decir que la vacunación ayudó. Eso sin mencionar las luchas políticas que hubo en Argentina en su momento con el uso de las plataformas de la Sputnik y toda la fantasía política biológica, digamos, que existió en cuanto a tratar de imponer una vacuna de calidad totalmente inferior sobre otra distinta por cuestiones o prejuicios ideológicos de quienes estaban en el gobierno en aquel entonces. Sí, algunos sesgos se mezclaron por allí. Em, sí. Incluso en la comunidad bioética se mezclaron, porque si vos te recordás la creación de Ginés González García, entonces ministro de Salud, de la Comisión de Bioética para Ujú. Derechos Humanos en Salud, fueron agentes de propaganda con respecto a la cuarentena, con respecto a la vacunación, con respecto a no mandar a los niños a la escuela. O sea, han actuado como militantes y no como eh, personas con una reflexión eh, basada en aspectos o puntos de vista bioéticos. Disfrazaron, sí, eso de bioética, ¿no? Entiendo, claro, desde el discurso bioético se abordó un fenómeno que consideraron político, que si Bueno, bien está son mili- atravesado, obviamente, son militantes políticos y trabajan de eso. claro. Eh, el disfraz bioético les sirve. Y volviendo al tema de las retractaciones, las publicaciones, pienso en el sistema, que como investigadora también me interpela,
el public or perish, el publicar o perecer, ¿no? Tan famoso, que también lleva a esa producción indiscriminada, tal vez muchas veces no hay algo trascendental para decir, sino que hay que forzar a la ciencia a que hable, porque si no, el puesto, el cargo, o lo que comentabas de la relevancia como investigadores, podemos tener, ¿no? Sí, ese sistema está un poco fragmentado ya también, ¿no? Se habla bastante de los obstáculos que presenta para la ciencia la cantidad por sobre la calidad. Sí, es un problema universal y es de muy difícil solución, porque no todos se le ocurren ideas originales todos los días. Mm. Pero por otra parte, la gente tiene que ganar grants o subsidios o fondos para investigación, tiene que publicar porque tiene que avanzar en la carrera, y la productividad del investigador se mide en cuanto a lo que publica, no necesariamente en la calidad de lo que publica. Entonces, y hay, por otra parte, el negocio editorial es fantástico. Hay cada vez más revistas, más incentivos para publicar. Fíjate que todos los que publican hacen un trabajo totalmente gratuito, los revisores hacen un trabajo totalmente gratuito, y en realidad son las revistas las que tienen el lucro con respecto, creo que es lo opuesto a cualquier otra actividad laboral, ¿no? En donde el trabajo y el esfuerzo de publicar se recompensa con un ascenso, pero otros tienen el lucro de poder presentar esas publicaciones. O sea, hay muchísima necesidad de publicar. Por otra parte, ¿cómo medís la productividad de los investigadores? Tiene que haber algunas otras maneras, y de hecho yo sé que se están discutiendo. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, cuando vos ya haces un currículum, un resumen para aplicar un grant, ya no te piden el listado, por lo menos para los NIH me refiero, ¿no? Los Institutos Ujú. de Salud. No te piden el listado de todas las publicaciones que vos tenés, sino te preguntan cuáles han sido relevantes para lo que vos estás aplicando. Bien, bien. Y esto es una manera de seleccionar un poco, de poner un poco de orden con respecto a eso. Pero claro, este incentivo para publicar genera también lo que se llaman paper mills, ¿no? Los molinos de publicaciones, en donde eh, existen cada vez más eh, empresas o iniciativas comerciales que funcionan a demanda. Muchas están localizadas en China, en algunas en la India, pero más que nada están en China, en donde te generan artículos que en su momento eran plagiados de otros, en muchos casos, Mm. y se pagan por eso. Y ahora con la inteligencia artificial generativa es mucho más fácil todavía desarrollar artículos. Totalmente, sí, esa Entonces, es una preocupación. Como claro, licenciada en Ciencias de la Comunicación, es, bueno, lo que a uno le llevaba tal vez un par de meses escribir, redactar, revisar, prolijar, ahora es subir, cargar un archivo un poco desprolijo que alguna de estas plataformas lo resuelve, y no son tan malas, es decir, siempre tiene que estar revisado posteriormente por aunque sea por el momento, porque obviamente que no son asertivas por completo, también tienen esta eh, ilusión, digamos, ¿no? O algunas también presentan falsas citas, digamos. Si bien las están mejorando las plataformas, también es importante que la ciudadanía esté al tanto de, bueno, la inteligencia artificial no es ciencia,
Inteligencia artificial es muy útil y va a ser mucho más útil posiblemente si sigue la inversión para desarrollar estos modelos generativos. Están mejorando mucho desde los últimos 2 años, por lo menos lo que es el ChatGPT, Gemini, Perplexity. Claro, Hay- Perplexity tiene algo muy interesante que es que tiene un disclaimer, ni bien abrís la plataforma, que dice que puede tener alucinaciones, que la información debe ser corroborada, que no es 100% fiable. Y es una de las pocas plataformas que vi con esto, que aparece, que está visiblemente para quien va a, ya está advertido, ¿no? Si no, hay muchas personas que creen que ya está solucionado el tema de la confianza en y que es maravilloso, ¿no? Como que están también un poco alucinados, sesgados por esta Sí, nueva herramienta, es como el chiche nuevo, decían algunos, y yo lo encuentro como una herramienta, pero considero que tenemos que tener ciertos recaudos siempre, ¿no? yo estoy totalmente de acuerdo con vos. Es importante usarla como herramienta. Ahora bien, es como toda herramienta. Si la querés usar para el mal, la podés usar para el mal. De hecho, hay un experimento, una publicación que ha investigado la posibilidad de desarrollar, o sea, fue hecho para demostrar cómo se puede falsear estudios y lo han publicado en donde han cargado, usaron ChatGPT y le piden que desarrolle un trabajo para una determinada publicación en el estilo de la publicación. Y el trabajo lo divide, bueno, con la introducción, la metodología, material y método, la discusión, y lo va armando de a pedazos, inventa los casos, inventa Claro. todas y los autores entonces, una vez que terminaron, era un supuesto ensayo clínico sobre un problema neurológico. Convocan a una serie de neurólogos y neurocirujanos expertos, le explican que esto fue generado por inteligencia artificial, Ujú. pero le piden que analicen la verosimilitud de este trabajo. Y todos coinciden en que si bien tenía algunas, mirándolo en detalle, tenía algunas fallas estadísticas, en realidad era perfectamente creíble como artículo. En un Claro, caso sí, sí. totalmente inventado, con sujetos Sí, inventados, claro, pero el discurso científico era perfecto. era perfecto. Y esto te lleva a la idea que si uno quiere crear para aumentar la publicación o la cantidad de publicaciones, artículos fraguados o incluso con imágenes, tal, y por ejemplo, Sí, totalmente. se pueden hacer, y de hecho ha habido muchas retractaciones de artículos que se han demostrado que tienen las figuras fraguadas o que han sido hechas por inteligencia artificial. Hasta tal punto lleva toda esta movida en lo que tiene que ver con problemas de la integridad en la investigación, que hay expertos que trabajan de detectives para Elizabeth Big es uno de ellos. Hay publicaciones como Retraction Watch, en donde eh, Data Colada, muchísimas publicaciones que empiezan a trabajar tratando de resaltar todos los problemas o las dificultades que existen en aspectos de integridad en publicaciones. Es todo un subgrupo de investigadores que investiga la mala conducta. Bien, también es importante entender que sigue avanzando la tecnología, como mencionábamos recién, la inteligencia artificial, y encuentro un eslabón entre sociedad, inteligencia artificial y fake news, porque si bien la sociedad ya está al tanto bastante, ¿no? Está bastante sumergida en los aspectos que una fake news puede tener, que todavía, de todas formas, también pueden llegar a interpelar. Pero ¿qué pasa ahora? Se está metiendo en el ámbito científico, académico, una tecnología que puede generar fake news y también atentando contra la rigurosidad científica. Si escribo, por ejemplo, como hablábamos, un paper que está prompteado por mí, pero está desarrollado por la inteligencia artificial, eso es considerado, y yo lo revisara y demás, ¿eso es considerado fuera de la integridad, una falta a la integridad científica?
van a, quiero decir, se revisa que esté atravesado por creado con inteligencia artificial. Mira, hasta ahora la inteligencia artificial o los modelos de inteligencia artificial no pueden ser autores porque no tienen agencia, no tienen capacidades. Eso no quiere decir que algunos intenten usarlo. Las principales publicaciones a nivel internacional tienen visiones contrapuestas con respecto al uso o no de inteligencia artificial. En, en ningún caso como lo que vos planteás, o sea, la inteligencia artificial, como te decía, no puede ser autores. Lo que pasa es que en Ujú, algunas publicaciones te dicen, bueno, si vos declarás que usaste mm, inteligencia artificial para editar, como una herramienta más, como una herramienta de sí, corrección gramatical, como una herramienta de corrección, bueno, eso es claro, aceptable. Incluso ok. te puede permitir para desarrollar el outline. Otras publicaciones dicen directamente, no, yo creo que paulatinamente, como existen todas otras herramientas, como los Ujú, correctores ortográficos, totalmente. que ni siquiera se declaran, básicamente el uso de inteligencia artificial va a ser eh, masivo en cuanto a las publicaciones y puede ayudar. De hecho, hay trabajos desarrollados con el uso de inteligencia artificial, por ejemplo, en el análisis de proteínas, AlphaFold es uno de ellos, en donde han acelerado muchísimo lo que pueda hacerse desde el punto de vista humano en cuanto a conocer la estructura de determinadas proteínas, lo que puede tardar años en investigadores humanos, una inteligencia artificial lo puede desarrollar en mucho menos tiempo. El tema básicamente tiene que ver también con otro problema, que es el tema del plagio. Nosotros nos hemos acostumbrado, y vos sabés muy bien, que hay un montón de herramientas para detectar plagio. Entonces, Ujú. más allá de la confiabilidad de estos temas, te dicen, bueno, un 70%, 50%. Tienen un montón de algoritmos que permiten analizar Sí, cuándo rastrear las fuentes va a entrar incluso. la fuente. Pero lo que hacen estos modelos generativos de lenguaje, estos mezclan todo. Entonces, pueden parafrasear, pero no es detectable como plagio, porque en realidad parecen ser originales. Es muy probable porque así como se crean los virus informáticos y se crean los antivirus, se crea el plagio o se desarrolla el plagio y se crean los medidores de plagio. Están hablando también ahora de desarrollar estos modelos con una especie de marca de agua o un tipo de identificación que permita eh, saber cuándo se ha utilizado inteligencia artificial. Obviamente se va a encontrar la manera también de poder esquivarlo, pero eso plantea un desafío muy interesante en lo que tiene que ver con integridad. Nuevamente, ¿hasta qué punto? Porque como vos bien decís, un artículo puede desarrollarse prácticamente, no te digo en su totalidad, pero toda la parte de escritura, toda la parte del desarrollo, si vos tenés la idea clara de lo que querés hacer, Sí, estos modelos, grandes incluso modelos, cargando datos verídicos, o sea, reales. Me claro, refiero a cómo estructurar un paper, ¿no? Eso sí lo puede desarrollar la inteligencia artificial. claro, pero el tema, por supuesto que lo puede Pero hacer. parte, pienso, al menos a mí, que la parte de la escritura es algo que disfruto y que creo que también deja una impronta como personas, ¿no? El estilo, por más de que la inteligencia artificial ofrezca imitar determinado estilo, se pierde algo del sentido humano también, ¿no? Que la escritura lo puede transmitir. Creo que Bueno, la inteligencia artificial no llega a tocar esas fibras. el tema que vos planteás es muy interesante por lo siguiente. En la evolución de estos modelos, asumiendo que estos modelos van a seguir creciendo, ¿hasta qué punto las inteligencias naturales, o sea, personas, van a convertirse en asistentes de la inteligencia artificial? Porque lo que vos estás diciendo es muy claro, o sea, vos sos la autora, vos sos la que escribís y vos tenés placer en escribir, pero de repente estos modelos te pueden desarrollar un texto de la manera que vos quieras y vos te convertís en el asistente simplemente buscando verificar los datos que te da. Claro, Vas a totalmente. verificar las referencias, vas a verificar los datos Ujú. y vos te convertís en el ayudante de un modelo
de este Sí, tipo, que sí, incluso puede desarrollar ideas eventualmente novedosas, porque cuando empezó ChatGPT, si vos recordás, tenía una fecha de corte. Entonces te decían, los que hablábamos de inteligencia artificial, te decían, bueno, esto tiene fecha de corte estatal, o sea que no puede actualizarse. Bueno, hoy día estos modelos se actualizan. sí. Entonces ya no tiene una fecha de corte como tenía hace un año y pico atrás, en lo que significa que a vos te permite ver qué es lo que está, lo que se ha publicado, absorber todo lo que se ha publicado, y vos le darías unos retoques cosméticos, a la inversa de lo que esto fue planeado, digamos, o que en principio hubiera sido el... Totalmente. E incluso uno queda en desventaja, digamos, la inteligencia natural, como la denominaste recién, eh, queda en desventaja como decías vos, la velocidad de la resolución a una tarea. Y por otro lado, eh, queda en desventaja porque, ¿qué pasa también con la propiedad intelectual? Que en algunas plataformas advierten que todo material que sea subido, si yo subiera datos propios de la investigación en el campo, ¿no? Recurro al campo para recolectar datos con una muestra, etcétera. Todo eso y la idea también pasa a ser propiedad intelectual de la plataforma a la cual le pedí que fuera supuestamente mi asistente, ¿no? Que funcionara como herramienta y termina, como decías vos, coincido en esto quizás, un poco invertidos los roles. Sí, sí, el tema Y de propiedad... además saben manejar el algoritmo mejor que nosotros. No, por Eso, supuesto, sí, 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 sí. De hecho, los usos son no solamente para escribir, te permite almacenar datos, te permite tomar entrevistas, te permite desarrollar muchísimos aspectos que, nuevamente, empieza a ser hasta qué punto es tu asistente y hasta qué punto vos sos asistente en cuanto a la organización de los datos. ujú. El otro aspecto que es interesante es el propósito de la carrera. Si en algún momento estos modelos permiten o son mejores que uno, ¿cuál es el propósito entonces del investigador? ¿Y cuál es el propósito profesional? Y el otro tema que yo veo que puede ocurrir, como nos ha ocurrido o nos está ocurriendo a quienes en su momento usábamos una lapicera para escribir y ahora usamos la computadora, que existe una atrofia en las habilidades de hacerlo. Posiblemente a muchos les pase que por haberse desacostumbrado a escribir, ya escribir manualmente resulta un poco más trabajoso. E Eh, incluso con el lenguaje, dejamos el vocabulario se va cortando, el mm, desarrollo del pensamiento, considero que la escritura es una forma, a través de la gramática, de estructurar también el pensamiento, es una instancia de reflexión que se va a perder. Y muchos, a ver, siempre el argumento es, bueno, con la imprenta se creía que se iba a dejar de se iba a perder memoria porque y como, eso no sucedió. Pero también he escuchado a algunos autores que plantean, ¿cómo sabemos que no hubo una disminución cognitiva, ¿no? Que es quizás un poco lo que decías recién, ¿cómo sabemos que no va a generar, o sea, desde el lado, es muy optimista creer que nos va a venir a resolver tanta carga horaria de trabajo, pero ¿qué sucede con el desarrollo de la mente y del espíritu humanos? Con espíritu me refiero a la capacidad de empatía que no la tiene una inteligencia artificial, por más de que se disfrace de, de un ente empático, ¿no? Porque tiene también esa capacidad. Es verosímil, no es real. sí, bueno, obviamente es un buen simulador. Sí. eh, de- Incluso uno puede codificar un propio chatbot para que lo imite a uno y sí. después no lo intenté porque me daba impresión, no sé si quiero hablar conmigo misma, así es como, todavía no estoy lista para eso, ya lo investigaré de todas formas. Mm, Pero bueno, mi principal preocupación es este
sesgo que, bueno, la gran capacidad que tenemos los seres humanos es la de poder crear una comunidad, ayudarnos unos a otros, y si esa herramienta va a generar cada vez más individualismo, esa sería una preocupación para mí. Creo que no es sustituible, no debería, la ciencia tampoco, porque la visión que puede tener un ser humano sobre otras personas, sobre los derechos humanos, sobre la dignidad, probablemente pueda que la inteligencia artificial establezca ciertas conexiones en sus, digamos, conexiones profundas, ¿no? Que no tenemos idea de cómo van conectándose, y que no sea, que la respuesta no sea beneficente para la humanidad. Eso siempre es un riesgo, o sea, el aspecto de la caja negra que vos decís, de cómo Sí. se llegan a las conclusiones, eh, va a ser siempre, por lo menos yo creo que hasta que haya alguna manera de poder entender un poco más cómo funcionan estos procesos, bastante incomprensible. Hmm. De ahí, bueno, todas las preocupaciones que existen sobre el avance de estos modelos y sobre todo lo que se llama la inteligencia artificial general, ¿no? Cuando ya estos modelos, en teoría, algo que está todavía muy lejano posiblemente, pero nunca se sabe porque todas estas, todas estas iniciativas, todos estos desarrollos han evolucionado más rápido de lo que se pensaba. La inteligencia artificial general es el concepto en donde estos modelos ya pueden tener alguna capacidad sentiente, alguna capacidad de poder expresar. Bueno, eso desde la película Stanley Kubrick, ¿no? 2001 y HAL. Ujú. Bueno, tal vez se pueda Claro, hacer. sí, creo que es una problemática, una preocupación que no es actual. O sea, quiero decir, es actual, no es exclusivamente contemporánea. A eso voy, ¿no? Creo que es una preocupación el avance de la tecnología para los seres humanos o los filósofos en general, ha sido una preocupación que atraviesa la historia de la humanidad, ¿no? Desde las revoluciones industriales en adelante. ¿Esta considerarías que es una cuarta revolución industrial, tecnológica? Es una revolución tecnológica, sin duda. Y vos mencionaste antes la imprenta. Más allá de lo que hubieran eventuales detractores de la época, lo cierto es que la imprenta revolucionó la historia de la humanidad. Totalmente. Lo que era Como el invento de la radio, que también permitió llegar eh, masivamente. esto Sabemos el impacto. Bueno, también depende el uso, podríamos decir que la radio tuvo usos bueno, positivos y usos negativos. la radio ha sido elemento de propaganda en guerras, ha sido Ujú. elemento de unión y de acompañamiento de personas en soledad. O sea, Incluso las fake news, podemos hablar de Orwell y su experimento a través de la radio, ¿no? la guerra de los Por eso, mundos. claro, digamos que los temas que atraviesan a la humanidad, podríamos decir que se mantienen constantes, Los lo temas que se se mantienen modifica constantes, lo que modifica es la tecnología, en definitiva. totalmente. Y Así es. la tecnología permite que estos sean más masivos. O sea, la experiencia de Wells con la Guerra de los Mundos afectó a una comunidad determinada, llegaba a la radio. Hoy día una experiencia similar posiblemente pueda afectar a una gran parte del globo. Eh, y, Totalmente. eh, Porque, y la velocidad, lo que hablábamos, imagínate hacer un experimento como ese, que bueno, sucede también, ¿no? A través de WhatsApp, enviar a todos los contactos y reenviar y reenviar y reenviar, bueno, está cada vez más incontrolable. Por eso es importante también seguir reflexionando sobre estos temas. Eh, Te agradezco profundamente que hayas dedicado tiempo a esto. Sos una persona muy reflexiva de lo que he podido conocer de vos, por eso también la invitación, porque lo importante es justamente intercambiar, ¿no? Lo importante es no sesgarnos, tratar de intercambiar, de construir. No quise decir de construir, pero también de construir y seguir construyendo eh, tratando de estar atravesados por la humanidad y por la empatía más que por otros intereses. Ese es mi deseo. Eh,
Así que bueno, te agradezco nuevamente. No sé si querés agregar algo más. Yo creo que esto nos deja pensando para futuras charlas también. Eh, No, así que, te agradezco muchísimo esta posibilidad de charlar con vos y bueno, encantado de seguir colaborando en otras conversaciones más adelante. Te agradezco mucho. bueno, no, gracias a vos, siempre. Gracias. Bueno, nos despedimos entonces. Hasta la próxima charla, Sergio, y gracias a quienes estén del otro lado escuchando. Obviamente, todas las reflexiones que puedan aportar positivamente son bienvenidas. Gracias. Nos estamos viendo.